La Fundación Kaleidos nace en julio del 2000 para desarrollar diversos proyectos. Luego de haber comenzado y en función de la crisis que hubo en la Argentina en el 2001, la Fundación Suiza Children Action llega a la Argentina con el interés de poder desarrollar algún proyecto junto a otra fundación. Luego de un tiempo es que a partir de las tratativas nos eligen y nos proponen desarrollar de cero un proyecto para poder generar una diferencia en algún ámbito de trabajo y acompañamiento de niños, niñas y adolescentes. Así es que nos juntamos por primera vez con Sandra Nofal a pensar cuál sería el proyecto interesante. Hay que recordar que en esas épocas todavía en el marco jurídico estaba la ley de patronato, por lo cual a los niños, niñas y adolescentes se los consideraban menores como objetos de cuidado. Y en general el Estado operaba sentenciando que si un niño no era bien cuidado por sus familias, tenía que ser institucionalizado inmediatamente. Es así que entonces nosotros ya con la Convención de Derechos en mano y con un background del trabajo por el respeto por la singularidad y la subjetividad, es que decidimos apostar a armar un proyecto diferente a lo que existía en ese momento para ofrecer alternativas de acompañamientos para adolescentes que son madres y padres con sus bebés en situación de vulnerabilidad social. Y así es que nace Jacairá. Jacairá entonces, la primera propuesta, pensamos que era lo necesario e indispensable para poder generar un acompañamiento integral, interdisciplinario, ya que siempre veíamos que las personas y los profesionales que trabajaban con esta población, en general ponían la mirada o en la adolescencia y se olvidaban entonces qué había que hacer para con los niños, así como los que ponían el acento en los niños se olvidaban que las madres y los padres eran adolescentes y en todo caso se los juzgaba diciendo que tenían que ya mostrar su responsabilidad y hacerse cargo de los niños. A la primer problemática, inmediatamente entonces era hay que proteger a ese bebé, hay que proteger a ese niño, niña o al adolescente y se los institucionalizaba. Es así que entonces esas estrategias, en lugar de poder ayudar, algunas veces no quedaban otras alternativas, pero había muchos otros caminos para realizar. Alors voici 13 ans que nous avons commencé un programme multidisciplinaire pour soutenir des adolescentes mères. Quand vous avez un enfant, quand vous accouchez, à 12 ans, à 13 ans ou à 14 ans, aucune jeune femme de cet âge, ou aucune jeune fille de cet âge n'y est préparée. C'est pourquoi elles ont besoin d'un soutien ou de soutiens particuliers qui vont leur apprendre à en même temps rester des adolescentes, devenir des mères, s'occuper de leurs enfants et changer leur vie au sein de la société. El vínculo entre la Fundación y Jacairá, Jacairá es un proyecto de la Fundación Kaleidos en el marco de un acuerdo de colaboración con la Fundación Suiza Children Action. Es un vínculo muy particular el de Children Action y Fundación Kaleidos porque no es un vínculo simplemente estático, es un vínculo con mucho diálogo, constructivo, donde para llevar adelante este proyecto, además obviamente de un acuerdo de financiación, ha habido un delinear el proyecto año a año, marcar desafíos, aportes, líneas de crecimiento. Entonces, en ese involucramiento de ambas fundaciones es que también surge la particularidad de este proyecto Jacairá. Pensando entonces en los orígenes de Jacairá, recuerdo bien que lo que nos motivó a armar esta propuesta era una, la oferta de una estrategia diferente a la institucionalización y otra, tomando que los adolescentes, por ser adolescentes, antes llamados menores, ¿no? teníamos que trabajar para la defensa de sus derechos, estaban amparados bajo la Convención de Derechos, tanto primera infancia, niños y adolescentes. En sí, al llegar Children Action, nosotros evaluando lo que ellos ya tenían como experiencia, existía el antecedente de un jardín maternal que ellos desarrollaron junto a Salvador Celia en Porto Alegre, en el cual promovieron que existiera un jardín maternal en un hogar para adolescentes con dificultades y derechos vulnerados. Es así que entonces, en lugar de pensar en trabajar en niños en situación de calle, como habíamos pensado inicialmente,
o en situaciones de abandono total, dijimos cuál sería un paso previo para poder acompañar a adolescentes que quieran y que puedan todavía, si lo deciden, apostar al armado de una familia, defendiendo entonces el primer derecho que para nosotros era clave para romper con la institucionalización, que era el derecho a la convivencia familiar. En lugar de que entonces la alternativa fuera quitarle el bebé o al adolescente con el bebé llevarlo a un hogar a 3 horas de distancia y rompiendo todos sus vínculos de amigos, familiares, la escuela, era qué es lo que podemos hacer para que entonces generar un acompañamiento y un abrazo colectivo, comunitario, tomando la frase que Salvador siempre nos enseñó, que tomó de Nelson Mandela, se necesita todo un pueblo para criar un niño. Ese fue nuestro lema fundamental. No es responsabilidad de una adolescente, solamente de un adolescente, cuidar a su niño. No es que entonces tiene que hacer todo el esfuerzo ella sola, sino que tiene que haber toda una red comunitaria, familiar, que entre todos podamos participar en la crianza y en el cuidado de un niño. Pourquoi des cours online? Pourquoi un MOOC? C'est assez simple parce qu'après 13 ans d'activité, nous avons pensé qu'il était essentiel de pouvoir élargir le cercle de nos bénéficiaires. Non seulement les mères, non seulement leurs enfants, leurs conjoints, mais aussi d'autres médecins, d'autres psychiatres, d'autres psychothérapeutes, d'autres assistantes sociales qui puissent bénéficier de l'expérience unique et du travail extraordinaire qu'ont accompli les équipes sur place en Argentine. On a réellement pu être convaincus de la différence de ce que ce programme apporte, et je crois que de pouvoir le mettre online, qu'il puisse s'adresser à un nombre beaucoup plus grand de participants, est quelque chose d'unique que Children Action devait faire.